inicial, su importancia de esta área del conocimiento de las ciencias ambientales radica en que el destino final de muchas sustancias químicas que se descargan en el aire, en el agua, en el suelo o en la planta de tratamiento está regulado con base a su capacidad de disposición y reacciones químicas. Entonces, en un escenario donde se estudian las reacciones químicas, por ejemplo en laboratorios, en su condición inicial como curso, el escenario es limitado, ¿no? Entonces ustedes estudian una propiedad de una sustancia, lo experimentan en el laboratorio y sacan sus propias conclusiones en ese contexto. Pero ya enfocándose en la parte real, entonces las preguntas siempre están ahí. Por ejemplo, un desecho que tiene un cúmulo de sustancias químicas, ¿cómo va cambiando sus composiciones y sus propiedades cuando se discurren digamos, en un trayecto hasta un cuerpo receptor? Tanto en el agua, y cuál es su implicancia en el aire, por ejemplo, en la atmosférica. Entonces, en el suelo o en las plantas de tratamiento, donde siempre uno está vinculado cotidianamente con sustancias químicas. Entonces, eso es lo importante acá. Dice, por ejemplo, el diseño, construcción de equipos y operaciones de tratamiento de masa o biomasa depende de procesos químicos fundamentales. Es decir, si se predice cómo se desplazan las sustancias químicas a través de ambientes cerrados, de mantos acuíferos, subterráneos, aguas superficiales, suelo, atmósfera, o bien en un reactor, en un equipo de cambio, el interés es saber si estas sustancias se degradan con el tiempo. Y aquí estamos utilizando un término ya muy puntual sobre lo que se utiliza en las condiciones ambientales, la degradación con el tiempo. ¿Y en qué tasa de desaparición química o de recuperación de las condiciones de equilibrio? Entonces, esos términos son vinculantes a lo que se necesita. Por eso es que todo principio de explayarse en el estudio de la parte ambiental siempre empieza tocando estos temas como un inicio. En todos los textos ustedes pueden encontrar eso, siempre va a estar la parte inicial, y esto se considera en esta parte del curso de su especialidad como tópicos. En ese sentido, dice, en esta sección se desarrolla 4 diferentes enfoques para evaluar el destino de la sustancia química y su tratamiento: la actividad, concentración, la estequiometría de las reacciones y el equilibrio ácido-base y la cinética química. Entonces, esos son un poco para resarcirnos y recordar sobre lo que se necesita para seguir desarrollando. Vamos a ver esto. Dice, en muchas situaciones medioambientales la actividad y la concentración se usan de manera distinta. Los lugares en donde difieren enormemente son en el agua de mar, en los mantos freáticos, con algún contenido de agua salada, en arroyos reciclados o de reuso, en arroyos con alta concentración de desechos. La actividad se designa entre llaves y la concentración entre corchetes. Normalmente la segunda parte es lo que se hace inicialmente, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, quieren determinar la concentración de una sustancia, siempre se hace en solución, y en solución acuosa. Cuando digo solución acuosa, estoy hablando de la conducta de una sustancia dentro de un agua tratada. Y la primera es el agua natural o agua de llave. Y lógicamente la otra agua de químicamente pura, que es el agua destilada, ese es digamos, el componente de estudio. Pero aquí estamos hablando de la conducta de la sustancia en otro escenario, donde generalmente el agua natural ya no sea pura, por ejemplo el agua de mar, que tiene otros componentes. Es decir, ¿cuál es la conducta de una sustancia allí, en solución en medio del agua? Los que están en las aguas recicladas, que normalmente se conocen como aguas residuales, o arroyos con alta concentración de desechos, por ejemplo. ¿Cómo evaluar la concentración de las sustancias en un escenario como ese? Entonces aquí aparece este término. Hay algo más que ver sobre lo que se conoce la concentración entre corchetes. Vamos a ver lo que se conoce como actividad. Ahora, en un sistema ideal, lo que se hace inicialmente, dice, en el caso de una sustancia que se disuelve en un solvente, la actividad se puede expresar como la concentración efectiva, verdaderamente molar de la especie que participa en una reacción química
Es decir, que la energía se libera en un soluto de agua, depende de la fracción de sustancia. En sistemas no ideales, lo primero es en sistemas ideales, se usa la actividad en lugar de la concentración, ya que esta tiene relación con la concentración y los coeficientes de actividad. Ahora bien, los coeficientes de actividad dependen de la fuerza iónica de una solución, es decir, cómo es la conducta de una sustancia dentro de un solvente, llamémoslo así, que no sea el agua pura. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esto. Dice, por ejemplo, ¿qué cosa es la fuerza iónica de una solución? Es decir, ¿cuál es la conducta de una solución que no sea el agua pura? Entonces, constituye una medida del medio eléctrico en solución, es decir, es una medida de las interacciones electrostáticas a lo largo de esa solución. La fuerza que se simboliza mediante el símbolo griego mu, tiene unidades de mol por litro y se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, lo primero para determinar lo que vamos a llamarlo la concentración efectiva es calcular la fuerza iónica. Esa es una expresión que se determina en base, digamos, al medio de la concentración por las cargas iónicas. Recordando lo siguiente, de que cuando uno trabaja para determinar propiedades de las sustancias químicas, sean sean compuestos o elementos, la manera más efectiva de poderlo predecir su verdadera actividad es en solución, porque las sustancias normalmente, sobre todo las que son iónicas, tienen la propiedad que el medio acuoso de ionizarse, y al ionizarse la actividad de los iones es la que conduce a los cambios en una cinética apropiada, digamos, ¿no? Más rápido. Porque normalmente hay sustancias puras que, por ejemplo, hablamos de los ácidos, ¿no? o las bases, generalmente los ácidos, llámense ácidos sulfúricos, clorhídricos, nítricos. En términos de soluciones de concentraciones altas o puras, normalmente tienen enlace covalente. Entonces, recordando química orgánica, el enlace covalente es propiedad de las sustancias orgánicas en la cual son resistentes a la ionización en medio acuoso. Entonces, para que una sustancia sea más efectiva en cuanto a su actividad, tiene que ionizarse, y eso se hace en medio acuoso. Entonces, por eso es que en el laboratorio, por ejemplo, cuando se trata de evaluar, hay un capítulo de soluciones, lo que se tiene que hacer ahí es preparar las soluciones, los reactivos, por eso existe un tema de preparación de las soluciones, darle una concentración apropiada para que puedan tener efectividad en las reacciones químicas. Entonces, eso es en principio. Entonces, para determinar la fuerza iónica de una solución, se hará una evaluación de todos los componentes que tiene esa solución en base a la concentración y su carga iónica. Y se establece mediante esa expresión matemática. Desde donde sea la concentración molar de una especie iónica, de un componente I de una solución, se hace la carga del ion o valencia iónica de la especie. Entonces, por ejemplo, ahí dice, determinar y explicar la fuerza iónica de las soluciones molares de concentración C, concentración genérica, para las especies cloruro de potasio, cloruro de bario y sulfato de lantano. Normalmente una solución no tiene un solo componente, ahí tiene varios, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay tres componentes. Entonces, miren ahí, cuando una sustancia se ioniza, entonces se disocia. Entonces ahí tienen la carga que del potasio con la carga del cloruro es igual a potasio. En solución acuosa se ionizan en sus iones potasio y cloruro. Entonces, en función de sus cargas son iguales, pero claro, uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, la fuerza iónica en solución, utilizando la fórmula, es igual a C. Ahí como que la fuerza iónica es tal cual la concentración. Pero en la siguiente, el cloruro de bario, si le damos C a la concentración del bario y la del cloruro, será 2C. El bario tiene carga 2 y el cloruro tiene carga 1 negativo.
Entonces, evaluando para la fuerza iónica, entonces ahí la fuerza iónica va a ser 3 veces la concentración. Entonces, miren ahí. Y para el siguiente, tenemos ahí para el es 12, para el sulfato es 13, y las cargas de cada uno son 3Z de los 2, y por lo tanto, la fuerza iónica es 15 veces la concentración. Entonces, en un escenario es necesario evaluar eso de ahí. Ahora, si le damos valores, por ejemplo, vamos a colocarlo que la concentración es 0,10 mol por litro, ¿no? Entonces, con 0,01 mol por litro para el caso del cloruro de bario, la fuerza iónica va a ser igual a 0,13. Es decir, la concentración real, efectiva, va a ser igual a la fuerza iónica por la concentración de cada uno de ellos. Eso es lo que hace en función de que la concentración real en un escenario donde hay múltiples componentes, se tiene que evaluar eso. Dice, ahora dice, ¿qué enseña este ejemplo? Dice, que la fuerza iónica de una solución está determinada paso a paso, no solo por la concentración estequiométrica, lo que se representa por C, del electrolito, sino también por las valencias de los iones. Además, en los cálculos de la fuerza iónica de una solución, la sumatoria que se indica en la ecuación para mu incluye todas las especies presentes sin distinción de origen. Entonces, lógicamente, si nos retrotraemos a lo que ustedes hicieron en algún momento, son experiencias aisladas, ¿no? Dice, determinada la concentración de una solución binaria solamente de 2 componentes. Pero en la realidad, en un escenario medioambiental, según el estado físico de los desechos, tanto en la parte sólida, líquido, gas, en el ambiente no está solamente formado por sistemas binarios, sino son multicomponentes. Por lo tanto, hay que evaluar todos esos casos, ¿no? Muy bien, sin embargo, el coeficiente de actividad en base a mu está limitado. Miren, si nosotros enfocamos ya siguiendo lo que nos interesa dentro de los sistemas ambientales, la mayor cantidad de residuos o desechos en el medio ambiente y que son parte de la contaminación son de naturaleza orgánica. Porque tenemos que conciliar en el sentido de que el ser humano siempre está en todas partes, desde su actividad, su metabolismo fisiológico y sumado las actividades domésticas o industriales. Entonces, la mayor carga de los componentes en un escenario de desecho siempre es de naturaleza orgánica, casi siempre. Y ahí se suma la parte biológica. En todo caso, el escenario también, por eso es que hay una parte que es el tema de la semana 5, que lo voy a cargar a su plataforma, sobre la parte biológica, la biología aplicada en sistemas ambientales. Entonces como la naturaleza es orgánica, por lo tanto hay un límite. Cuando uno trabaja en solución de múltiples componentes, generalmente las soluciones son altamente diluidas. Y por eso, si son altamente diluidas, este coeficiente de actividad actúa en un límite siempre y cuando, es decir, tiene una validez que siempre las concentraciones no pasen de 0,5 molar. De paso, ya ustedes pueden ir viendo ahí en cuanto a unidades de concentración, la molaridad es la unidad de concentración universal. Siempre se busca expresar en molaridad. Excepcionalmente también es la normalidad, como lo vamos a ver en algunos ejemplos, la normalidad. Entonces, miren ahí, para determinar el coeficiente de actividad se tiene esa ecuación, donde el valor de A se establece que esté semejante a 0,5, es el límite, a 25 grados, porque esa es la temperatura ambiente, ¿no? Z es la carga del ion, mu es la fuerza iónica, y seguir la concentración de cualquier componente, y Z es la carga del ion de ese componente en estudio. Entonces, por ejemplo, ahí dice,
calcular la fuerza iónica y todos los coeficientes de actividad individuales de un litro de solución en la que se han disuelto. Miren ahí, 0.01 mol de cloruro férrico y 0.02 mol de ácido sulfúrico. Entonces, ahí lo primero que determinamos es la fuerza iónica. La fuerza iónica. Y si ustedes miran, ahí las concentraciones están por debajo de ese límite. Y por lo tanto, aquí lo que debemos calcular es la fuerza iónica y equivale a 0.12 molar. Y ese coeficiente de actividad que está por debajo de 0.5, entonces es válido determinar el coeficiente de actividad de estos componentes. ¿No? De acuerdo. Entonces, los coeficientes de actividad en cuestiones ambientales es incidente respecto a la aplicación de esto. No solamente hay que ver la concentración, sino la fuerza de los iones que actúan en un escenario de sea cual sea el estado físico, que normalmente que es el estado líquido, ¿no? Entonces, siguiendo ese concepto, siguiendo ese criterio, mucho se habla de esto, de la estequiometría. Normalmente, cuando ustedes estuvieron en química, en la parte experimental, quiero decir eso porque eso es lo más importante. La química es realmente la ponderación va desde la práctica, debe tener una ponderación mayor que la parte teórica, porque la parte experimental va desde la observación. Como esta es una ciencia natural, hay que demostrar lo que se observa, se producen hipótesis y hay que confirmar lo que se observa, y después lo que se confirma aparece como una ley. Muy bien, entonces, pero la estequiometría se refiere a cantidades. Entonces, lo que quería decirles es de que en el recuerdo ustedes han usado sus guías de práctica y que no viene a ser más que un glosario, un recetario donde dice colocar tanto, pero esa ejecución de cantidades tiene un fundamento. El profesor ha tenido que elaborarla en base a la estequiometría, o sea, al cálculo y a las propiedades de la sustancia. Entonces, aquí vamos a ver algo de esto, ¿no? Es la cantidad de materia que interviene en una reacción química. Es decir, el término de estequiometría se aplica para calcular la relación de masas de los elementos cuando se combinan para formar compuestos puros. Dice, en química es necesario realizar el cálculo de cantidad de productos reactivos usando ecuaciones químicas balanceadas. Una ecuación química viene a ser la receta del químico en donde a partir de ella podemos calcular la cantidad de reactivo dado para producir una cantidad determinada de producto, inversamente encontrar las cantidades exactas de producto que pueden obtenerse a partir de una cantidad de reactivo. Muy bien. La reacción química es la representación a través de una ecuación. Y vamos viendo aquí qué más nos dice esto. Dice, la regla más importante para escribir ecuaciones químicas se basa en la ley de conservación de la masa. Hay dos partes, ¿no? Y eso lo que traducimos dentro de la aplicación de la ingeniería es la conservación de la masa, porque se trata de fenómenos aplicados en fenómenos ordinarios. ¿Cuándo decimos que es un fenómeno ordinario? Cuando en términos de variables de estado, temperatura, presión, no son severas. Generalmente condiciones ambientales, y en términos de cinética no va más allá, quizás que ni siquiera la octava parte de la velocidad máxima que se conoce hasta ahora, que es la velocidad de la luz. Entonces, inclusive podemos atrevernos a decir, por ejemplo, velocidad del sonido, 340 metros por cada segundo. Una reacción que ocurre a esa velocidad se confirma la conservación de la masa. Es decir, que lo que aparece como reactivos, tal cual deben aparecer como productos. De otra forma sí, pero se conserva la masa. Entonces, si vamos un poco más lejos a la velocidad de la luz, entonces ahí hay otro parangón que es la química nuclear, donde ahí aparece, pues, ¿no?, la famosa teoría de la relatividad. Entonces ahí la masa ya no es una constante, sino es una variable. Pero ese no es el escenario de la ingeniería. Y la ingeniería normalmente está sobre fenómenos ordinarios. Entonces, esa conservación de la masa, que lo dijo Lavoisier hace mucho tiempo, se mantiene.
Pero muy bien, vamos a escribir una ecuación en la cual debemos darle el sentido real, la lectura correcta de lo que significa escribirlo, que a veces alegremente uno lo escribe, ¿no? Con sus símbolos, con sus fórmulas y sus coeficientes, pero la lectura es importante. Por ejemplo, ahí tienen, dice, la siguiente reacción se lleva a cabo en un sistema cerrado, donde la masa permanece constante, aun cuando ésta puede cambiar de forma. Eso es, desde el punto de vista de la ingeniería se establece ahí. Es decir, al cambiar de forma significa nueva sustancia. Por tal, dice, pero el total de la masa será el mismo. Entonces ahí aparece esa ecuación y ahí damos lectura para iniciar. Número de átomos, relativo de átomos. Estamos contando ahí. Número relativo de moléculas. Es decir, todo es relativo, nada es absoluto. El término absoluto se refiere pues a utilizar relaciones matemáticas que ayuden a comprender esto de acá. Número de moles. Esa es la lectura. Masa relativa de sustancia. Amoníaco 68. Si queremos dar en una unidad de masa, por ejemplo el gramo, que es nuestro sistema, para el caso del oxígeno, para el nitrógeno y para el agua. El número absoluto abstracto está vinculado con un número muy grande que es el número de Avogadro. Por ejemplo, ahí, el número absoluto de moléculas es 4 veces Na. Y ese Na es ese valor que se utiliza mucho en la estequiometría. Entonces, una ecuación escrita, tenemos que darle una correcta lectura para empezar. Una correcta lectura. Y entonces ahí tienen un ejemplo para leer, cómo leer una reacción, lo que aparece en símbolos y en números ahí. Ahora, una reacción química para confirmar la ley de conservación de la masa se hace a través de lo que se llama balance. ¿Qué significa balancear una reacción? Indica seguir un procedimiento para calcular que la cantidad relativa de átomos de cada elemento presente en las sustancias reactantes sea igual a la cantidad relativa de átomos de estos elementos presentes en los productos. En la ecuación anterior se confirma esto, que los números de átomos sumados en los reactantes debe ser igual a aquellos sumados en los productos. Y eso es a través de los llamados coeficientes estequiométricos. Muy bien, ahora, si ustedes recuerdan, hasta 4 métodos hay para hacer el balance de una reacción química, según la naturaleza de la reacción, las propiedades. Desde las reacciones elementales, que son muy pocas, hasta las reacciones de transferencia de electrones, hablando de ecuaciones, porque también vamos a hablar de ecuaciones químicas orgánicas, que son de transferencia de electrones, desde el método del tanteo, pasando por los de coeficientes estequiométricos, es un método matemático, el método redox, y un método que es que he preferido ponerle acá, del método de ion-electrón. Es decir, este método es aplicativo en un escenario donde la reacción realmente química es real, que las sustancias se escriben tal como son, y si es en medio acuoso hay que escribirlo tal como aparece en el medio acuoso. Entonces, y además, si recordamos, cada método tiene sus beneficios, pero también tiene sus restricciones y limitaciones. El tanteo es para reacciones elementales, generalmente donde hay el reordenamiento de átomos y no hay cambio de estado de oxidación, y que son muy pocas las reacciones. Entonces, tiene sus restricciones. El otro método de coeficientes es un método matemático en el cual no me predice la propiedad, cómo cambian las sustancias. Simplemente se utiliza una ecuación matemática llamada sistema de ecuaciones indeterminadas y solamente se igualan los coeficientes, pero no me dice qué ha pasado con las sustancias. El otro es de estado de oxidación, el que se llama método redox. Parcialmente ese método utiliza el cambio de electrones, de transferencia, los que se oxidan se reducen, pero las sustancias que no intervienen en ese cambio de oxidación y reducción se tienen que terminar de hacerlo por tanteo. Entonces, esos métodos tienen sus beneficios, pero también tienen sus limitaciones.
El método completo es este. Este es el método de ion electrón. Si en algún momento lo hicieron, vamos a recordarlo acá. Aquí hay un protocolo para igualar reacciones redox por el método de ion electrón. Bueno, ahí esto está para la lectura, más que la lectura, la parte aplicativa es importante. Dice, escribe una ecuación esquemática que incluyan aquellos reactivos y productos que contengan elementos que experimentan variación en su número de oxidación. Escribir las ecuaciones parciales, una para el agente oxidante y la otra para el reductor. Dice, no deberán escribirse como átomo libre o ion, a no ser que exista realmente como tal. Ahora, mire, en la parte 3, no hay reacción, de repente, excepcionalmente, muy raro, que una reacción se produzca de manera espontánea sin un medio de reacción. El medio de reacción también se conoce como catalizador. Dice, por ejemplo, una reacción entre un metal con una base en medio ácido. El ácido es el catalizador. O en medio básico. O en medio neutro acuoso, donde solamente interviene el agua. Entonces, la mayoría de reacciones generalmente se experimentan en fase líquida. Y por eso es que en el laboratorio, si ustedes recuerdan, inclusive en otras actividades de otras áreas, la mayoría de materiales son de vidrio para medir volumen. ¿Por qué? Porque las reacciones que se realizan en el laboratorio se hacen en fase líquida, en medio acuoso. Entonces, por eso es que en las mesas de trabajo ustedes encuentran una serie de herramientas: piolas, pipetas, buretas, probetas, matraces volumétricos, etcétera, todos para medir volumen, pero cada uno tiene sus usos, pero en fase líquida. Por lo tanto, siempre se hace en fase líquida y siempre va un medio de reacción. Entonces, eso es lo que tendría que grabarse desde ahora, el medio de reacción. Por ejemplo, dice, si es el medio ácido y neutro, ahí está la seguidilla de qué hay que hacer. Si está en medio básico o alcalino, hay otra forma. Dice, por ejemplo, para el primero, dice, el medio ácido, el oxígeno en un miembro, bueno, se compensa, bueno, ahí vamos a verlo en la práctica. Luego dice, igualar cada ecuación parcial en cuanto al número de cargas, añadiendo electrones al primero, multiplicar cada ecuación parcial por un número escogido, de modo que si la ley de conservación de la masa son para los átomos, también serán para los electrones. Porque los electrones es parte de la masa de los átomos, ¿verdad? Lamentablemente, por ser tan pequeña su masa, se considera despreciado. Generalmente los átomos, sus masas están en función de su carga nuclear, o sea, de lo que hay en el núcleo, protones y neutrones. Pero el conteo de muchos electrones ya hace un poco más perceptible la cantidad de masa. Por lo tanto, esa regla también sirve, que el número de electrones de los que son perdidos en un lado tiene que ser a los que ganan en el otro lado. Agentes oxidantes y reductores. Suma de ecuaciones parciales, comprobar la ecuación final. Dice, para que ese cálculo, en la parte 8, que intervenga la masa de los reactivos o productos, hay que transformar la ecuación iónica del paso anterior en una ecuación molecular. Entonces, fíjense ustedes acá, y vamos a empezar con esta reacción de acá. Dice, balancear por el medio del ion electrón en medio ácido la siguiente reacción. Y ahí está. Es una reacción, generalmente las que abundan mucho. Por ejemplo, aquí ustedes verifican, este es un fuerte oxidante, el permanganato. Ese casi siempre está presente en cualquier análisis. El peróxido de hidrógeno, y esa reacción se verifica en medio ácido, donde está el ácido clorhídrico ahí. Y esos son los productos. Muy bien, entonces empezamos por la ecuación esquemática de la reacción. Y ahí está. En esa ecuación esquemática hay que verificar quiénes son los que cambian de estado de oxidación. Y ahí tienen ustedes el manganeso,
En el peróxido el oxígeno tiene esa fase de oxidación y tiene en el otro lado como cambio. Una vez que escribimos la ecuación esquemática, separamos solamente aquellas sustancias que cambian. Entonces ahí, ecuación iónica para los agentes oxidantes y el reductor de la reacción. Entonces miren acá, esta ecuación es simbólica y teórica, pero si lo llevamos a la parte experimental, estos tienen que estar en solución. Por lo tanto, al estar en solución, vamos a ver que parte de los componentes se ionizan. Por eso es que dice, hay que escribir la ecuación iónica de los componentes que cambian el estado de oxidación. Ahora, ¿por qué esto se escribe como tal? Porque el peróxido de hidrógeno tiene enlace covalente. Enlace covalente, por lo tanto, no se ioniza. En cambio, la sal, el permanganato sí es una sal iónica, por lo tanto, su anión es ese, permanganato. Y al otro lado es otra sal, y aquí aparece el oxígeno molecular. El oxígeno molecular, el O2, también tiene un enlace covalente, doble enlace. Por lo tanto, se escribe como tal. Es decir, su verdadera existencia química es así, y eso es lo que se tiene que escribir acá. Porque ustedes en la teoría les han enseñado muchas sustancias, pero tenemos que darle fundamento a los que realmente existen. Los que no existen se llaman precursores o productos intermedios, que solamente sirven para la explicación. Y vamos a señalar algunos por ahí que van a ir apareciendo. Ecuaciones parciales de oxidante y reductor. Entonces, aquí escogemos cuál es el oxidante y el reductor. Entonces, los oxidantes son aquellos que ganan electrones y se reducen, porque ese es el juego, ¿no? Oxidantes se reducen y los reductores se oxidan. Muy bien, entonces ahí tenemos el MnO4 iónico pasa a esa parte iónica. El otro, agente oxidante, se reduce. El otro, agente reductor, se oxida. Ahora, aquí quiero añadir algo, que si no tocaron en la parte de química orgánica, es bueno señalar el fundamento y sobre todo la lectura bien dicha respecto a la oxidación y reducción. Cuando hablamos de sustancias iónicas, la oxidación es transferencia de electrones. Dice, cuando una sustancia iónica pierde electrones, se está oxidando. Entonces ahí justamente eso tiene que ver con los iones, ¿verdad? Con los iones. Los iones que son átomos o grupo de átomos con carga eléctrica, positivos que son cationes y negativos que son aniones. Muy bien. Pero eso cuando la naturaleza de la sustancia es en medio acuoso, se ioniza. Pero ¿qué sucede con las sustancias orgánicas que tienen enlaces covalentes? Allí no hay transferencia de electrones. Las sustancias orgánicas generalmente comparten sus pares de electrones. Por lo tanto, pero también hay sustancias que se oxidan. ¿Cómo se verifica la oxidación? La oxidación se verifica cuando hay fijación de oxígeno en los productos. Y la reducción es cuando hay fijación de hidrógeno. Por ejemplo, un aldehído que tiene un grupo carbonilo se oxida ácido carboxílico. ¿Qué ha sucedido ahí? El grupo CHO del aldehído se ha vuelto COOH. Hay un oxígeno más, ¿sí o no? Se ha oxidado. Y la reducción es al revés. O también se puede decir que se reducen los oxígenos o se fijan hidrógenos. Entonces, las sustancias orgánicas, el comportamiento de la oxidación es eso. Muy bien, entonces aquí tiene el oxidante que se reduce y el reductor que se oxida. Muy bien, pero ahí en ambos casos estamos hablando de transferencia de electrones. Entonces, el medio ácido, según el protocolo ahí dice, balance de iones y moléculas en medio ácido. Miren acá. Dice que en esta ecuación parcial, según si es en medio ácido, el número de oxígenos que le falta en los productos de la ecuación parcial se completan con agua, con el número de moléculas de agua. Es decir, aquí le falta 4 para ser igual aquí y se le añade 4H2O.
Y el número de, lógicamente, al aumentar aquí, equilibrar los oxígenos, los átomos de oxígeno, aumenta el hidrógeno, por lo tanto, se le añade protones al otro lado. Recuerden que el hidrógeno, el catión hidrógeno también se le llama protón. Estamos hablando del hidrógeno normal, ¿no? Porque el hidrógeno tiene un solo protón, por eso también se le llama protón. Un protón es eso, 8 protones, y ahí tienen la primera reacción. En la otra, siguiendo ese mismo criterio con el medio ácido, dice acá, aquí no hay problema, los oxígenos están ahí, pero aquí hay dos hidrógenos, por lo tanto, añadimos 2 protones aquí. Muy bien, entonces ahora ustedes fijan lo siguiente, porque la siguiente etapa, ¿qué nos dice? De que hay que igualar las cargas, igualación de cargas, para compensar con electrones. Entonces, yo les pregunto aquí, ¿cuál es su carga neta de estos reactantes aquí? ¿Cuál es su carga neta? El protón es positivo, ¿verdad? Sería 8 más, ¿no? Y este de acá es un anión negativo, sería menos. 8 más. Menos 1, más 7, ¿sí o no? Más 7, acá. Más 7. Y aquí es más 2. Entonces, ¿para qué? Para que esto de acá sea igual a esto, yo tengo que añadir acá electrones, porque los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, aquí tengo que añadir ¿cuántos electrones para que sea igual a esta carga? Dijimos de que es 8 más, menos 1, más 7, ¿no? Más 7, más 2. Para que sea igual a más 2 aquí, ¿cuántos electrones tengo que añadir? 5. Y eso es lo que sale. Y aquí, más 2, aquí no hay. Aquí mismo tengo que añadir ¿cuántos electrones? 2. Y eso es lo que aparece ahí, miren. Más 5, ahora sí se igualan las cargas. Porque esa parte dice que hay que igualar las cargas. Y en el otro, 2 electrones. Luego viene ya, si recuerdan ustedes, la suma de algebraica de las ecuaciones parciales, que considerando de que el número de electrones perdidos debe ser igual al número de electrones ganados. Entonces, lo que se ha obtenido de electrones abajo se multiplica arriba y viceversa. Y ahí viene, miren. Por 2 arriba y por 8, digamos por 5, perdón, por 5 abajo, y ahí tienen ustedes una sumatoria. Tienen ahí los 10 electrones, la primera multiplicación, y esta es la segunda, la ecuación de abajo, y luego una suma algebraica ahí. Teniendo en cuenta la matemática, ¿no? Que términos semejantes se pueden cancelar y aparece ahí la suma total de los términos, anulando electrones y simplificando términos comunes, y ahí tienen. Reordenando y completando términos según la ecuación inicial se tiene esta. Y ahí está la ecuación. No ha sido necesario tener que añadir algo de lo que algún otro método pues, resulta ser incompleto. Y como pueden ver ahí, este es ese método. Es el medio ácido, ahora el medio básico. Normalmente las ecuaciones se representan de manera iónica, por ejemplo este de ahí, que está en el medio cuboso. Dice el medio básico. Igual, se escriben las ecuaciones parciales para aquellos que de los oxidantes que se reducen y los reductores que se oxidan. Entonces ahí tienen, ¿no? Y siguiendo con el mismo orden, aquí la cuestión cambia un poquito, porque lo demás va a ser igual. Dice, el número de oxígenos que le falta a una de las ecuaciones parciales se completa con agua, pero en el mismo lado donde está el exceso. Y se compensa con OH en el otro. Entonces miren acá, a ver. Aquí hay 2 y aquí hay 4. ¿Cuánto le falta acá? 2. Esos 2 que le falta se añade aquí donde hay el exceso con 2 moléculas de agua. Y lógicamente en el otro lado se completa con OH. Como aquí al aumentar 2, aquí hay 4 de hidrógeno, por lo tanto se colocan 4 OH. En el otro, miren acá, a ver, otra vez.
Aquí hay 3 y aquí hay 4, ¿no es cierto? El exceso ahora está aquí, ¿sí o no? Hay un oxígeno de más. Entonces, como le falta uno, aquí mismo yo le añado una molécula de agua. Y ahí tiene. Y se completa igual el otro lado ya con 2OH. Listo, ese es el artificio. Lo demás es igual. Lo anterior. Otra vez, balance de carga de nuevo acá. El primero, acá por ejemplo, ¿cuál es su carga neta? -1, ¿sí o no? Su carga neta es -1. Y aquí en el otro lado, ¿cuánto es? -4. ¿Sí o no? -4. Por lo tanto, si aquí es -1 y aquí es -4, hay una diferencia de 3. Entonces, para compensar esa carga neta que es negativa, hay que añadir 3 electrones aquí. Y en el otro igual, ¿no? Aquí es, miren, -2 o -4. Y aquí es -2. Por eso es que acá se coloca 2 electrones para compensar lo que le falta. Le falta 2, porque la carga neta, la diferencia de carga neta es -4 acá y -2 acá, entonces le falta 2. Por eso se agrega 2 electrones. Y lo demás sí es como el ejemplo anterior, donde se multiplica los electrones que se ganaron acá o que se liberaron aquí por aquellos que se ganaron en el primer miembro, por 2 arriba y por 3 abajo, y tienen ustedes esto. Otra vez la suma, y lógicamente aquí ustedes van a ver de que hay moléculas de agua en el primer miembro y también en el segundo. Se cancelan los términos semejantes y tenemos la ecuación iónica. Ahora, si ustedes quieren representarla en forma molecular, porque me dieron solamente la ecuación iónica, ustedes simplemente lo vinculan con algún catión que es parte de una molécula real, que es la asociada a cada uno de esos de ahí. Por ejemplo, acá podemos añadirle sodio, potasio, y le decimos permanganato de sodio, potasio, o aquí un sulfito de sodio, de calcio, lo que quieran ahí, ¿no? Muy bien. Por eso les decía, si ustedes quieren expresarlo en forma molecular, porque cuando hacemos en laboratorio, esto ya está en estado iónico, está en estado de solución. Pero ¿de dónde provienen esto? De un stock donde hay sustancias que están en estado molecular, por lo tanto ahí está. Por ejemplo, este de acá es un sulfato, puede ser de sodio, puede ser de potasio, puede ser de calcio, etc. Y eso sería la parte igualada. Y aquí hay una para que lo practiquen ustedes. Igualar la siguiente reacción redox por método de ion-electrón. Usted de antemano ahí, ¿en qué medio es? Medio de reacción. A veces se expresa y a veces no se expresa, pero ahí sí está, como el ejemplo 1. ¿Cuál es el medio de reacción ahí? Ahora, mírense acá hay algo importante que se tiene que saber. ¿A qué se refiere un cálculo estequiométrico? Consiste en determinar las cantidades de productos reactivos aplicando la ley de combinaciones químicas mediante el uso de reacciones químicas balanceadas. Para entrar aquí, lo que tenemos que establecer primero es una reacción química ya balanceada. Básicamente es el método que acabamos de ver, ¿no? Estos cálculos se basan en relación de masas de todas las sustancias, elementos y compuestos cuando reaccionan en las cuales son necesarias y la participación de las unidades del sistema. Estos cálculos implican escoger una base de cálculo para resolver problemas con el uso de ecuaciones. Y vamos a empezar por un ejemplo para ver elementalmente cómo manejamos esto de los cálculos en adelante. Por ejemplo, dice ahí, este es un hidrocarburo. Dice 10 kilogramos, reacciona por completo con la cantidad estequiométrica, proporción según la reacción de oxígeno. ¿Cuántos kilogramos de CO2 obtendrán como producto? Tal como se lee, lo planteamos así, ¿no? El C7H16 con 11 moles de oxígeno. Las reacciones de combustión siempre dan esos productos, CO2 y vapor de agua, y tienen ustedes ahí los moles. Ahora, el valor absoluto de las unidades de mol siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo lo expreso en kilos esto, el mol va a ser kilomol. Y digo ahí, 100 kilogramos es un kilomol el mol del hidrocarburo.
y lógicamente aquí me están hablando del CO2, entonces como que omito ciertos reactivos que no es parte del interés del problema. Según lo que dice ahí, reaccionan por completo, significa que todos los 10 kilos se van a transformar en producto. Esa es el iniciar la parte teórica. Todos los 10 kilos se van a transformar en producto. Y también se tiene que entender de que el oxígeno está en suficiente cantidad como para oxidar los 10 kilos. Por eso que ya no se escribe. Se tiene que dar lectura correcta al ejemplo. Los 10 kilos se transforman por completo y se tiene oxígeno suficiente como para oxidar los 7 kilos. Muy bien, si seguimos el cálculo, entonces decimos, hacemos esa relación de cálculo para el CO2, porque es lo que pide, y con 10 kilos de C7H16 se obtiene 30,8 kilogramos de CO2. Ahora tratamos de entender esta reacción ahí. Realmente, ¿qué nos expresa esa reacción? Y ahí está, ¿verdad? En el campo se entiende que la reacción tiene lugar exactamente como se escribió en la ecuación y dice que se completa en un 100%. ¿Listo? Así se entiende la reacción. Lo único que indica la ecuación química son las cantidades estequiométricas de reactivos que se requieren para la reacción. La ecuación no indica con qué rapidez se lleva a cabo la reacción, ni qué proporción de los reactivos reaccionan, lo que se llama grado de conversión de algún reactivo, o siquiera si ocurre la reacción. ¿Y por qué lo dice esto último acá? Falta algo más para que sea una reacción real. Esta es la combustión. ¿Cuál es el agente de combustión? Si bien es cierto, este es un comburente, el oxígeno, pero hay que someterlo a la ignición, hay que prenderlo, ¿sí o no? Esa es la condición. Entonces, tal como se escribe, a eso se refiere esto. Si se escribe así, por ejemplo, es como si yo les dijera, a ver, ustedes creen de que teniendo un balón cargado de este hidrocarburo, porque este es un líquido, con uno de oxígeno, traten de unirlo y van a tener el producto. No, simplemente lo que van a tener es una mezcla. ¿Listo? Entonces, tal como se expresa ahí, ¿qué falta? Estado físico de los reactantes y la condición de reacción. Entonces hay que darle sentido a la reacción, pero ese es lo que iniciamos con ese ejemplo. Muy bien, y vamos a empezar con eso que dice base de cálculo. Dice, los cálculos que se realizan sobre la base de una ecuación química se refieren a las cantidades de reaccionantes y productos comprendidos en una reacción. Por lo tanto, una base de cálculo consiste en escoger la cantidad de uno u otro componente que interviene en la reacción, para lo cual se recomienda tener en cuenta los siguientes pasos. Lo primero, que la reacción debe estar correctamente balanceada. La cantidad calculada de cualquiera de los componentes de la reacción debe hacerse sobre la base de por lo menos de uno de ellos los más importantes. Escoger uno que sea como base de cálculo. Si la base de cálculo está en los reactantes, debe determinarse el reactivo limitante. Si en una reacción no especifica el grado de conversión, dice, de los reactantes, se supone que todo el reactivo limitante se convierte en producto, como el caso anterior. Pero realmente casi eso no ocurre. El 100% de los reactivos, si es limitante, no se transforman en producto. Hay parte que está en exceso, sobra, o bueno, pues falta, ¿no? Ahora, si establece todas estas pautas del 1 al 4, se tiene que confirmarlo en el laboratorio, en la parte experimental. Lo ideal es lo teórico y lo experimental es lo práctico, lo que aparece en el laboratorio. Entonces, esa relación entre lo práctico y lo ideal se llama rendimiento. Ahora, ¿cuáles son las unidades de medida? El cálculo inmediato se puede hacer con el mol, con los moles. Pero muy bien, si ustedes el número de moles escogido de un reactivo como base de cálculo lo llevan a la experimentación, tenemos que ver qué instrumentos vamos a utilizar para medir los moles, y no los hay. Lo que los hay, ¿qué cosas son? Las balanzas, ¿sí o no? Por lo tanto, los moles hay que transformarlo en masa y luego hacer una reconversión otra vez.
porque tenemos que siempre relacionar lo que se hace un cálculo teórico con lo que lo vamos a ejecutar en el laboratorio. Y ahí utilizamos instrumentos de medida. Si no tenemos para medir moles, entonces tenemos que llevarla a una forma tal de que pueda medirse a través de un instrumento de medida. Si es masa, una balanza, y si es volumen, tendrá que ser las unidades de medida de volumen, sobre todo en estado jugoso, ¿no? Que son los que más se utilizan en los laboratorios. Muy bien, y vamos a ver con el que dice el reactivo limitante. Es el reactivo que está presente en la cantidad estequiométrica más pequeña. Según las balanzas de una reacción química, si son balances equimolares, un mol con un mol de reactivo A con un mol de reactivo B, ahí simplemente, si esa relación es equimolar, la cantidad más pequeña que se da es el que resulta ser el reactivo limitante. Pero es un poco engañosa esta situación, porque hay reacciones que no son equimolares. Por ejemplo, dice, un reactivo A sólido necesita 2 veces el reactivo B para reaccionar. Entonces ahí, cuando la proporción es diferente, que no es equimolar, entonces ahí el reactivo limitante no necesariamente tiene que ser la cantidad más pequeña. Y lo vamos a ver acá. Ahí está, ¿ven? Si la reacción, por ejemplo, es A más B igual C con sus coeficientes, se alimentan n moles de A con n moles de B, se tiene una regla práctica para determinar el reactivo limitante. Ahora, ¿quién es M es de A y N es de B. Y B y A minúsculas son los coeficientes estequiométricos. Ahora dice ahí, B. Si N sobre N es mayor que B sobre A es el reactivo limitante. Y si N sobre M es menor que B sobre A, los coeficientes, entonces B es el reactivo limitante. Bueno, y si hay más reactivos, entonces habrá que precisar en base a uno de ellos. Entonces, eso es lo que dice esta regla. Pero para empezar, esta regla es muy recomendable para determinar el reactivo limitante. Y ahí también, siguiendo con el ejemplo inicial, vamos a ver ahora, dice, si se mezclan 1 gramo mol de ese hidrocarburo con 12 gramos mol o 12 moles de oxígeno, para determinar el reactivo limitante, si luego reaccionan 2 gramos mol de hidrocarburo con igual cantidad de oxígeno, ahora dice cuál es el reactivo limitante. Fíjense ustedes ahí, escribimos la ecuación, llamémoslos A primero, B, C y D. ¿Listo? Esos son los moles. En el primer caso es 1 con 12. En el segundo se mantiene 12, pero hay 2 acá. Entonces, si ustedes lo miran desde el punto de vista de números, el reactivo limitante va a ser este, ¿no? Porque está en menor cantidad. Pero fíjense ustedes, es importante porque si no uno lo escoge bien, los cálculos salen mal. Ahora evaluamos con la regla. N sobre M, 12 sobre 1, 12, mayor que 11 sobre 1, 11 sobre 1. Por lo tanto, el punto dice, el primero es el reactivo limitante. Ahora en el siguiente, se mantiene oxígeno, N, pero aquí se ha duplicado, ¿no es cierto? 2 veces más el reactivo de acá. Ahora sale 6. 6 menor que 11, por lo tanto ahora ya no es no es el reactivo limitante, que aparentemente es de menor cantidad, sino es el segundo. ¿Quién es el oxígeno? Por la estequiometría. Entonces, como les decía, cuando son relaciones equimolares, no hay problema. Uno al ojo lo ve y dice, este es el reactivo limitante, que tiene menor cantidad, pero cuando la relación no es equimolar, entonces hay que establecerlo así. Muy bien. El otro es grado de conversión. Es la conversión, o grado de conversión, es la fracción de alimentación o de algún material clave de la alimentación que se convierte en producto. El grado de conversión se expresa en porcentaje. ¿A qué se refiere el grado de conversión? Dice, está establecida la relación de moles de la alimentación que reacciona por los moles o masas de alimentación introducidos. Y ahí está. Esa es la relación y vamos a, siguiendo lo que ejecutamos ahora, variando un poco las cantidades, dice ahí, por ejemplo. Dice, en esa reacción se forman 14,4 kilogramos de CO2 a partir de 10 kilogramos de C7H16 en la alimentación.
cuál es el grado de conversión de este reactivo. O sea, lo que utilizamos al comienzo, ahí está, los 10 kilos de hidrocarburo. Pero con 10 kilos, ¿eso qué significa? De que cuando lo ejecutemos en forma experimental, práctica, con 10 kilos, como producto se ha obtenido 14,4 de CO2. Entonces vamos a verificar si realmente todo el hidrocarburo se ha convertido. Y ahí establece lo siguiente, ¿no? Otra vez la ecuación ahí. Los moles, 10 para el reactivo A y 14,4 para el reactivo C, o sea, el producto CO2. Entonces partimos de aquí. ¿Cuánto se ha necesitado de esto para obtener esto? Y ahí está. Para obtener 14,4 kilogramos de CO2, haciendo la relación, se necesita esa cantidad de moles de C7H16. ¿Listo? En moles. Como está en moles, ¿qué significa? De que los 10 kilogramos los vamos a empezar en moles para hacer la comparación. Y ahí está. 10 kilogramos por cada kilomol, que es 100 kilos, y ahí tenemos 0,1 kilomol. Ahora comparamos. Se ha necesitado esta cantidad sobre el total, que es 0,1. La relación de lo necesario con lo que se alimentó por sí, ese es el grado de conversión. Es decir, el grado de conversión del reactivo es el 46,8%. En la reacción mayormente eso es lo que se tiene que hacer. Rendimiento. El rendimiento para un solo reactivo y producto es el peso o masa de los moles obtenidos del producto final divididos entre el peso o moles del reactivo inicial o clave alimentado o consumido. Si interviene más de un producto y más de un reactivo, habrá que especificar claramente el reactivo en el que se basa el rendimiento. Entonces, estas operaciones son secuenciales. Para llegar a eso, tenemos primero que balancear la reacción química, escoger el reactivo limitante, porque si no se escoge bien el reactivo limitante, va a resultar que en algún momento de repente falta algún reactivo, que está por defecto el otro. Y ahí está, ¿no? El rendimiento. Entonces, por ejemplo, ahí dice, en la obtención de antimonio se calienta un mineral de azufre, que se llama estimulita, sulfuro de antimonio, mediante la reacción que aparece ahí, ¿no? Suponiendo que se calienta 0,6 kilogramos con 0,25 de limaduras de hierro para producir 0,2 kilogramos de antimonio metálico, determinar el rendimiento escogiendo el reactivo limitante como componente clave en la conversión del producto. Entonces, para ejecutar el rendimiento, primero tenemos que pasar por lo anterior. Ya la reacción está balanceada, entonces habrá que ahí escoger el reactivo limitante. Entonces, siempre es bueno colocar un esquema, ¿no?, que ayuden a ver mejor la solución del problema. Entonces ahí, por ejemplo, tienen la reacción, los datos, ahí están los moles de cada uno, sobre todo las sustancias en cuestión. Se colocan los datos ahí, el peso y los moles. Muy bien, entonces escogemos el reactivo limitante utilizando la regla práctica y encontramos que 2,53, 13 menor que 1, y establecemos que ahí el fierro es el reactivo limitante. Una vez que hemos escogido eso, ahora establecemos el rendimiento sobre la base de ese reactivo. Y ahí tienen, ¿no?, el rendimiento, ¿no?, estableciendo la cantidad de antimonio que se obtiene por la cantidad de fierro, es una forma, o si no, la relación de antimonio necesario con el que se obtiene, teóricamente necesario con el que se obtiene en la práctica. Rendimiento práctico, rendimiento, entonces 0,37 mol teórico sobre 67 mol de antimonio, y por lo tanto se tiene un rendimiento del 55,22%. Entonces, el rendimiento está vinculado con lo que se hace en el laboratorio y con lo que se calcula estequiométricamente, teniendo en cuenta el reactivo limitante. Lógicamente, siempre hay recomendaciones en práctica de cálculos estequiométricos, reactivos en exceso.
Por ejemplo, si son reacciones de combustión, generalmente el oxígeno se evalúa como un reactivo en exceso, pero no necesariamente el oxígeno, puede ser otro, ¿no? ¿A qué se le llama reactivo en exceso? A los moles en exceso entre los moles necesarios para reaccionar por 100. Por ejemplo, ahí ve, lo del ejemplo 9 dice que los moles necesarios de sulfuro de antimonio es 4,46 entre 1,49, es los moles necesarios, y se dispone de 1,76. O sea, lo que se alimenta es esto, pero lo que se necesita es esto de acá. Entonces la diferencia es lo que se ha excedido, y es lo que aparece ahí. 1,76 menos 1,49 sobre lo que se alimentó, lo que se dispone, por 100, y me da el exceso del 18,2%. Aquí hay otro, dice. Bueno, ahí está. Dice, determinar el siguiente reacción química sulfuro de aluminio, cuántos moles de agua se requieren para la reacción, qué masa de H2S y el C se formará. Bueno, entonces ya saben de que aquí lo primero que tenemos que escribir bien la reacción, que ya está ahí, luego escoger el reactivo limitante y finalmente sobre esa base se hace el cálculo. Y si ustedes vuelven a releer esto, van a tener aquí la confirmación de lo que se está buscando. Aquí hay un ejemplo, y este quería considerarlo como un ejemplo de laboratorio. Lo que ustedes simplemente utilizan en sus guías de práctica y lo que aquí puede ser parte de una labor. Por ejemplo, están en una industria, una empresa donde su trabajo es estar en laboratorio, donde van a preparar algunas soluciones y simplemente les dan el insumo y les piden prepararlo en las condiciones que se necesita para un análisis. Y ahí dice, el ácido clorhídrico comercial se prepara normalmente calentando el cloruro de sodio con ácido sulfúrico concentrado. Eso es lo que se hace en la industria. ¿Cuántas libras de ácido sulfúrico, que contiene 90% de ácido sulfúrico puro, se necesitan para producir 100.000 libras de ácido clorhídrico concentrado que contenga el 42% de ácido clorhídrico en peso? Es decir, normalmente en el laboratorio se dispone de este ácido, esa es la concentración. La máxima concentración que tiene el ácido sulfúrico que se obtiene en la industria y que se estoquea en el laboratorio es del 98% de peso. Es decir, cuando hablamos de pureza, tenemos que analizar varias propiedades. Y cuando decimos esto, lo vamos a señalar para el ácido clorhídrico. Entonces yo le digo, el 98% es del ácido sulfúrico, es la máxima concentración y se considera como ácido puro. El ácido clorhídrico, la pureza bordea entre el 36 y 42, que aparece ahí. Es decir, no habrá ácido clorhídrico de 50% de concentración. ¿Por qué? Porque cuando se fabrica el ácido clorhídrico, antes de ser considerado como tal, en estado líquido, es un gas. Y es el cloruro de hidrógeno. Y los enlaces cambian cuando están en estado líquido. Y las propiedades también. Entonces, cuando se fabrica el ácido clorhídrico, ¿qué se hace? Se insufla el cloruro de hidrógeno en una atmósfera de alta presión, como si fuera el embotellamiento de gaseosas, en agua, tanto como pueda disolver. Y la máxima cantidad en 100 partes de volumen de agua solamente se disuelve químicamente 36 o 37 hasta 42. Llegamos a la solución química de saturación. Por eso es que el ácido no puede ser más concentrado, ese ácido. ¿Qué sucede si yo inyecto más de cloruro sobre el agua? Ya no se disuelve químicamente. Sería ya un exceso. Entonces, esas son las propiedades de los ácidos. Por eso que lo que aparece en el laboratorio son ácidos concentrados y aparecen los rótulos ahí, la concentración de esto. Bueno, vayamos a este ejemplo. Entonces, miren, ahí dice de que cuando escribimos la ecuación química, atribuimos teóricamente que todas las sustancias escritas son 100% puros. Y sobre esa base tenemos que hacer el cálculo. Entonces ahí dice,
decir aquí, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico van a ser necesarios para obtener en la segunda reacción 2 moles de ácido clorhídrico? Se entiende de que esto debe ser 100% puro y 100% puro. Pero como no es así, entonces miramos las propiedades de aquí. El mol del ácido sulfúrico y el mol de este de acá. Y luego, aquí subrayamos con una incógnita lo que me está pidiendo, pero sí me dan una concentración. Lo que me piden 1000, pero con esta concentración. Muy bien, entonces aquí lo primero es que partimos de esto. Dice que las 1000 libras están al 42%. ¿Esto qué significa? Para poder utilizar la reacción química tenemos que ver en 1000 libras cuánto significa esos 42 que sean ácido puro. Y ahí dice, partiendo del producto, se tiene que el ácido de la reacción estrictamente es puro y calculamos su cantidad presente en el ácido clorhídrico comercial que equivale a eso. Decir 42% de algo es esto, 0,42 por 1000 libras. Y ahora sí decimos, en la reacción química 420 libras son de ácido puro. Una vez que tenemos eso, recién podemos utilizar la ecuación. Si por cada mol se obtienen 2 de este, que son puros, ¿cuánto será necesario de esto para obtener lo que salga en moles de esto? Dividiéndolo entre su mol, ¿verdad? Y eso es lo que se hace ahí. Bueno, ahí dice, calculamos ahora el peso de ácido puro necesario para obtener 420. Entonces, ¿esto qué significa? Si por cada 2 se necesita 1, entonces con los moles de aquí vamos a encontrar la cantidad de ácido sulfúrico necesario para producir estos 420. Y ahí tienen ustedes el peso de ácido sulfúrico. Generalmente a veces se utiliza el peso fórmula gramo, que es lo mismo, que es otra unidad un poco antigua, pero se utiliza todavía, que es el peso molecular. Dice, por cada peso fórmula gramo de ácido sulfúrico se necesitan 2 según la reacción química. Entonces, X se necesitarán para 420 libras. Y ahí tienen, se necesita 564 de ácido sulfúrico puro. Si eso lo tendríamos en laboratorio 100% de pureza, el problema ya está resuelto. Pero lo tenemos al 90%. Por lo tanto, tenemos que hacer uso más de la cantidad de ácido. Y eso lo hacemos así, miren. Bueno, ahí está el razonamiento. Se necesita 564 libras de ácido puro, cantidad que corresponde a una solución de ácido al 90%. Es decir, esto es. El 90% de esta solución equivale a esto. Por lo tanto, la cantidad de ácido de la solución del 90% va a ser este de acá. 564,5 entre 0,90, y esta es la cantidad que tenemos que tomar como medida. Es decir, para obtener 420 libras, que equivale a 1000 libras al 42% de ácido clorhídrico, necesitamos una solución del 90% de esto. Eso es lo que se hace en laboratorio y ustedes simplemente utilizan su guía de práctica, ¿no? Con una concentración ya determinada, porque estas son concentraciones calculadas, lo que se utiliza normalmente. Bueno, aquí esto como que lo vamos a pasar para ustedes. Este está resuelto, pero que lo lean, porque este de acá tiene varias cosas, ¿no? Se pide el reactivo limitante, el porcentaje de reactivo de reacción, del grado de conversión y el rendimiento. O sea, en un solo, digamos, bolondrón, lo que hemos visto paso a paso. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen un reactor, es un esquema, generalmente nos ayudamos con eso, pero lo importante es que lo lean bien y puedan entenderlo. El rendimiento, y ahí terminamos con esta parte. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar